Buenas tardes en Jalisco, buenos días todavía en Nayarit. Agradezco en principio la invitación del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, así como también al maestro Miguel Salcedo, que han tenido a bien hacernos la invitación para sumar esfuerzos en este seminario permanente en materia de derechos humanos. Eh, este tipo de iniciativas para promover estos espacios de reflexión en materia de derechos humanos tienen apertura a partir de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos que se dio en nuestro país en 2011. A partir de este momento histórico, nosotros tenemos la necesidad de fortalecer estos espacios con diferentes presentaciones y ponencias para que el público en general pueda acercarse y conocer de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria los diversos eh, temas que se pueden tratar dentro de los derechos humanos. Tal es el caso que en esta ocasión el maestro Fernando Cosío, quien es alumno del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, nos va a tratar un tema que tiene que ver con el derecho a la educación superior que tenemos todas y todas las personas. En ese sentido, agradezco y sin más, le doy la bienvenida al maestro Fernando Cosío y agradezco a todas las personas que se encuentran presentes. Muchas gracias, presidente Carlos Alberto Prieto Godoy. Muchísimas gracias, querida Sara y auditorio que nos escucha el día de hoy. Muchísimas gracias también, doctora Karen García. Un placer. Espero podamos coincidir pronto de manera presencial. Y por supuesto, muchas gracias, maestro Fernando David Cosío Galván, que nos viene a hablar sobre esta gama de derechos, en donde, por supuesto, me parece a mí que es un tema de obligado abordaje en nuestros tiempos porque en efecto el tema de los riesgos y los avances en los derechos de naturaleza digital es algo que debe estar cuestionado permanentemente. En nuestras diferentes sociedades, la brecha digital que existe para el acceso real de los derechos que puedan disfrutarse a través de estos medios, pues es todavía muy amplia y radicalmente dispar, también hay que decirlo. Muchas veces pensamos que un dispositivo nos puede garantizar el acceso al ejercicio de ciertos derechos que a través de mecanismos digitales nos brinda el Estado, pero son otros factores los que hay que considerar, como el acceso a Internet, fundamentalmente los medios de acceso a Internet, fundamentalmente. Y en el plano en el que se pretende abordar el tema el día de hoy sobre el derecho a la educación superior, pues es sumamente más complicado, ¿no? Naturalmente que es mucho más complejo. Por esa razón, creo que a las distintas instituciones de educación superior, como lo es la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de Nayarit a través de su cuerpo académico, Estado y Derechos Fundamentales, pues es de relevancia y es de mucho interés, porque a partir de lo que se pueda decir aquí también, se puede adelantar, digamos, los retos y los avances se pueden analizar y socializar para garantizar este derecho humano a la educación, en este caso a la educación superior. Por todo ello, pues creo que esta dinámica ha resultado muy nutritiva de muchas oportunidades para que quienes nos escuchan puedan utilizar esta información para hacer valer un derecho, para extraer un tema de investigación, para diferentes objetivos. Pues celebro que tengamos esta dinámica en vías de consolidación con las instituciones que participan en ello. Y bueno, nos sumamos al auditorio ya en este momento para no hacer más preámbulo, agradeciendo nuevamente a todas, todos y todes quienes nos escuchan, a los representantes de las instituciones con quienes colaboramos y por supuesto al maestro Fernando Cosío por su generosa participación en este foro permanente que pretende de esa manera escudriñar y analizar y promover y difundir
los derechos humanos y los mecanismos que tenemos para hacerlos efectivos, para hacerlos valer en nuestros distintos contextos sociales. Enhorabuena y vamos a escuchar al maestro Fernando con atención. Muchas gracias. Maestro, si me permite, pues darle la bienvenida, por supuesto, como ya lo precisó el presidente y también la doctora, y me gustaría dar una lectura a su importante semblanza curricular. Antes de ello, también pedirle a nuestros participantes que estén atentos al chat, se les estará compartiendo el enlace del registro de asistencia para los fines de la constancia, así que estén muy atentos y bueno. Sin más preámbulos, reiterarle esta cordial bienvenida, maestro Fernando David Cosío Galván, a quien le agradecemos, como ya lo han dicho nuestras autoridades, por aceptar esta invitación y compartirnos sus conocimientos a través de su ponencia. Les informo a nuestros participantes que Fernando David Cosío Galván cursó la licenciatura en informática y la maestría en administración de negocios en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es estudiante del doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur de la misma institución y ha participado en proyectos de innovación educativa mediante el uso de nuevas tecnologías. Formó parte del Consejo Técnico de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara durante el periodo 2017-2022 y es miembro activo de la Internet Society Capítulo México. Además, es profesor de la ingeniería en telemática, impartiendo clases en áreas especializadas en el área de telecomunicaciones, entre otros proyectos en los que ha participado en materia de uso de tecnología aplicada a la educación. Así que pues tiene toda una importante trayectoria y experiencia y estamos atentos a escuchar sus reflexiones. Adelante, maestro. Bueno, ahora sí, una disculpa. Bienvenidos a todos y antes que nada, pues agradecerles, ¿no? El espacio, agradecerle a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit por el brindarnos este espacio donde podamos compartir un poco de lo que abordamos desde la parte académica del doctorado. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Em, el día de hoy, bueno, nos reunimos para ver este tema, ¿no? Los derechos digitales, los riesgos y avances hacia la garantía del derecho humano a la educación superior. ¿Qué son los derechos digitales? Es todo un tema muy amplio desde el punto de vista académico. Podemos conocer los derechos digitales como vaya, son prácticamente los derechos humanos que tenemos todos como personas, pero trasladados hasta el ambiente del ciberespacio, el ambiente digital. Eh, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, nos mencionaba en un pensamiento, decía, la humanidad debe estar en el centro de la evolución tecnológica. La tecnología no debe usarlas a las personas, nosotros debemos usar a la tecnología para beneficio de nosotros. Desde aquí podemos partir este tema debido a que en la actualidad, pues ahora sí que el ambiente tecnológico ya no sabemos si nosotros regimos la tecnología o si la tecnología nos rige a nosotros, ¿no? Debido a que cada día más dependemos de la tecnología para todos nuestros quehaceres cotidianos, desde la parte académica, la parte profesional, la parte personal, de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y los derechos digitales simplemente es esto. Los derechos digitales son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas que fomentan el modelo de transformación digital que refuerza la dimensión humana. Desde esta descripción, pues podemos abordar el tema, ya que pues todos los derechos humanos se pueden trasladar al ambiente virtual o al ambiente digital. ¿Cuáles derechos? Pues prácticamente todos, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que el ambiente digital en la actualidad, pues es prácticamente una extensión de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos más tiempo pasando en el ambiente virtual que en el ambiente personal en muchas ocasiones.
El ambiente virtual ha ocupado los espacios que antes eran de esparcimiento, que antes eran familiares, que antes eran de tiempo para dedicarle a otras actividades, que ahora lo dedicamos a un ambiente en el ciberespacio, ¿no? Donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, donde llevamos a cabo una serie de actividades y que a su vez estas actividades pues ya son cotidianas, ¿no? Ya no las podemos reemplazar por una actividad que esté fuera del ciberespacio. Por ejemplo, el trabajo actual de la mayoría de colegas, pues depende de la conectividad, depende del acceso a Internet, depende de sistemas, de inteligencia artificial incluso en la actualidad, donde pues todos estos herramientas nos brindan los medios para que poder desarrollarnos de forma efectiva y eficiente en la actualidad, ¿no? El hecho de no tener acceso a estas oportunidades ahora sí que nos limita nuestra libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es el objetivo de los derechos digitales? Pues no es otro más que tienen por objetivo garantizar el acceso al Internet a todas las personas para cerrar la brecha digital y promover el uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad. Si bien es un objetivo muy sencillo, si lo analizamos a fondo, este objetivo nos describe o nos engloba prácticamente toda la actividad que podamos tener en el uso de Internet. Al estar conectados a Internet, al estar conectados a la red, pues todos los sistemas que están conectados son parte del mismo objetivo, ¿no? El uso correcto de todas esas herramientas, aplicaciones, plataformas, incluso algoritmos, pues hacen que eh, estén regidos, vaya, por los derechos digitales, ¿no? Todas las actividades, eh, ahora sí que todas las herramientas que podemos usar deben estar regidos por estos derechos digitales, que si bien en la actualidad aún no son vinculantes, es decir, todavía dependen de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, ya existen muchas iniciativas por parte de diferentes organizaciones y países para tratar de regular estos derechos, ¿no? Y así positivizarlos en las constituciones de cada país. Pero ahora bien, ¿de dónde surgen o de dónde vienen las ideas de los derechos digitales? Podemos partir desde los diferentes pensadores que originalmente defendían los derechos humanos, como el liberalismo, la corriente del liberalismo por parte de John Locke o hasta John Stuart Mill, que han defendido la autonomía individual y la protección de la privacidad del ser humano desde los orígenes, donde desde ese entonces, aun cuando no existía tecnología, ya defendían esa privacidad del ser humano como una parte de la dignidad de las personas. Y el utilitarismo, que si bien viene a buscar el bienestar colectivo de los individuos de una sociedad, pues también viene a abonar a este punto donde los pensadores Jeremy Bentham y John Stuart Mill plantean que las leyes y regulaciones deben maximizar el bienestar social. ¿Qué es esto? Que pues todos los derechos, tanto digitales como humanos, vienen a simplemente regular la convivencia social de las diferentes sociedades. De no existir estos derechos o estas iniciativas de protección de los derechos humanos, pues las sociedades se verían en condiciones muy diferentes a las actuales, ¿no? Si de por sí las actuales no son condiciones muy buenas, sin la existencia de estos derechos no se puede concebir una sociedad actual, ¿no? Ya que el respeto a estos derechos pues ha hecho que las convivencias sean más amenas. También por parte del contractualismo de Jean Roussel y John Rawls han defendido la idea del contrato social, otra de las ideas que también rigen las sociedades, ¿no? Donde ese contrato social que está implícito en la sociedad, sin estar regido por una constitución o por una ley, nos hace pensar que las sociedades se deben regir a sí mismas por ese contrato social implícito en ellas, donde los individuos de cada sociedad conocen los derechos de los demás individuos y se respetan entre ambos, ¿no? Para lograr esa convivencia social amena y llegar al punto de la cultura de la paz, ¿no? Entre las sociedades.
Esto de principio también se traslada al ambiente virtual o al ciberespacio, donde el respeto por los diferentes actores que participan en estos espacios, pues genera esa convivencia amena entre los diferentes ciudadanos digitales, ¿no? Que le llaman, donde el evitar el acoso, el hostigamiento, eh, el bullying, la ciberdelincuencia, etcétera, etcétera. Todos estos derechos nos permiten que la convivencia en los ciberespacios o en las redes sociales o en otros espacios o plataformas, pues sea amena y podamos disfrutar de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y desde el punto de vista de de la justicia social, y la lucha contra la brecha digital. Tanto Amartya Sen como Marta Nussbaum han argumentado que la equidad y la justicia social requieren garantizar el acceso universal a oportunidades fundamentales para la convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que el ser humano, de acuerdo a a la temporalidad en la que se desenvuelve o se desarrolla, tiene ciertas necesidades básicas. Y en la actualidad, el acceso a los ciberespacios o el acceso a la tecnología o al Internet pues es una necesidad social ya que se ha generado a lo largo de los últimos años, donde pues ya todos los aspectos, tanto administrativos, normativos o procesos o eh, trámites gubernamentales, etcétera, o académicos, todos dependen ya de la conectividad o del uso de algún sistema o de alguna aplicación. Si no se garantiza esta parte, pues obviamente se va a generar esa brecha digital de la que hablan muchos autores, ¿no? Donde existe un sesgo de la población, un sector de la población que no tiene acceso a todas estas herramientas o a estos conocimientos. Le llaman la alfabetización digital, donde todas las personas, por lo regular, son las personas más vulnerables, las personas adultas mayores o las personas que son de comunidades vulnerables o las personas que son eh, de escasos recursos, pues ahora sí que no tienen acceso a, a las diferentes plataformas para realizar sus trámites. Por ejemplo, ahorita en Jalisco hay un ejemplo muy básico. Se está viviendo un tema de, vaya, cambio de placas de todos del parque vehicular del estado de Jalisco. Y para hacer ese proceso se necesitan alrededor de 3, 4 citas a nivel digital, es decir, en diferentes plataformas, generar diferentes cuentas, registrarte, generar las citas, datos de los vehículos, datos del propietario, etcétera, etcétera, y que muchas personas propietarias de vehículos ni siquiera tienen acceso a Internet. Algunos otros ni siquiera tienen acceso a educación básica o no tuvieron el acceso en su momento. Entonces, en la actualidad, esto está generando una brecha digital, no solamente de acceso a Internet, sino también de acceso al conocimiento. Es decir, no saben usar las plataformas, no saben hacer los procesos, incluso ni siquiera están enterados del proceso que deben hacer para llevar a cabo este proceso de que el gobierno lo está solicitando, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro donde no se cumplen las necesidades básicas de la población y entonces se está violentando ese derecho de acceso a Internet, que como tal la ONU ya lo estableció en 2016 como uno de los derechos fundamentales que debe tener la sociedad, el acceso a Internet para poderse desarrollar plenamente. Bueno, en el contexto internacional, tenemos que en la actualidad no existe un estándar referente a los derechos digitales, sino que cada país ha creado su propia Carta de Derechos Digitales. Son iniciativas hasta la actualidad. Aún ninguna de estas iniciativas es vinculante. ¿Qué quiere decir? Pues que todavía ninguna de estas iniciativas está positivizada en alguna de las constituciones. No se puede aún tomar como referencia, como lo hacen, como lo hacemos en la actualidad, con la Carta, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se puede todavía hacer referencia a una Declaración Universal de Derechos Digitales, ya que todavía no existe. Todavía en la actualidad son puras iniciativas de diferentes países las que están intentando generar esta normativa que permita a los diferentes sistemas jurídicos a nivel internacional poder establecer esa,
ese vínculo, vaya, que ya sea vinculante a procesos, es decir, que se pueda castigar, que se pueda ejercer alguna ley sobre quienes violenten estos derechos, ¿no? Ejemplos de estos, por ejemplo, está la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016, donde se hace un reconocimiento del derecho de acceso al Internet como un derecho humano fundamental. Es decir, aquí es lo que les comentaba. En 2016 se estableció por parte de las Naciones Unidas el derecho al acceso a Internet como un derecho humano fundamental. A partir de esta iniciativa fue que muchos países a nivel internacional empezaron a generar planes de acceso a Internet gratuito para la población. En México, si lo conocemos en esto, por ejemplo, fue un plan que se desarrolló hace más o menos en 2017, que fue el Plan México Conectado. No sé si alguno de ustedes lo conoció. En Jalisco, se llamaba ahí Jalisco. Eran conexiones a internet gratuitas que se instalaban en los diferentes sitios públicos o instituciones de gobierno, escuelas, hospitales, en algunas instituciones administrativas de gobierno o en ocasiones en algunas plazas principales de los diferentes pueblos. Son iniciativas que en su momento se llevaron a cabo pero que no prosperaron o no han prosperado. ¿Por qué? Porque falta de claridad en las iniciativas, ¿no? O así lo veo yo por lo menos, donde, por ejemplo, había una administración de gobierno, digamos, duró 6 años, se incentivó una iniciativa, entra la nueva administración y se deja a un lado ese proyecto que ya se tenía avanzado, ¿no? Se vuelve a retomar como un nuevo proyecto y pues en lo que se vuelve a establecer las bases, se vuelve a desplegar tecnología, se vuelven a hacer los diferentes contratos, etcétera, pues entonces se pierde mucho tiempo y se dejan abajo las iniciativas que ya se tenían. Posterior a esto viene la propuesta de la Carta de los Derechos Fundamentales Digitales de la Unión Europea, que la Unión Europea cabe destacar que en materia de derechos humanos y derechos digitales ha sido referente a nivel internacional, ya que siempre están al frente, ¿no?, de las iniciativas para tratar de regular estos derechos, tanto humanos como digitales, donde en el 2016 trata de estandarizar los derechos digitales a través de los diferentes países que componen la Unión Europea. Eh, Sin embargo, como saben, el derecho es inherente a la época en la que se esté viviendo. Hasta el momento, esta carta existe, pero ya quedó un poquito desfasada, ya que en la actualidad existen muchas otras tecnologías que no se contemplaban, entre ellas la inteligencia artificial, tanto generativa como la algorítmica, donde pues ya esta carta no contempla esas tecnologías, ¿no? En 2020 surge la Carta de Derechos Digitales de España, que es es una iniciativa que también busca establecer los derechos y garantías en los entornos digitales dentro del marco jurídico español. ¿Qué quiere decir esto? Que la Carta obedece a los derechos ya ganados en la Constitución española. Si bien no es vinculante la Carta guía en el uso correcto o en la defensoría de los derechos digitales y estos ya están establecidos, no como tales, pero existen ya en la Constitución española. Esta carta se ha tomado como ejemplo para muchas otras iniciativas a nivel mundial y pues nos habla de de todos los derechos eh, digitales que tienen las personas, ¿no?, en el ambiente del ciberespacio. Existe otra iniciativa más reciente por parte de de la ONU que le llaman el Pacto Digital Mundial. Esta es la más reciente, apenas 2024, estamos hablando que fue a finales del año pasado, donde sigue estando activa, es decir, no fue una iniciativa que se generó y está ahí y ya quedó establecida, sino que está activa y está viva, es decir, se tienen muchas comisiones que están trabajando por tratar de regular las nuevas tecnologías. Entre ellas, por ejemplo, conectar a todas las personas, escuelas y hospitales a Internet, que si bien suena muy básico, pero existen muchas regiones del mundo donde todavía ni siquiera tienen acceso a Internet los hospitales o las escuelas, mucho menos las personas, ¿no? También hace hincapié en que las tecnologías digitales sean más accesibles y asequibles para todos, incluso en diversos idiomas y formatos.
es decir, que el derecho de acceso a la información, de que todas las personas tengan acceso a la información que en su momento consideren necesaria, ¿no? También hace hincapié en aumentar la inversión en bienes públicos digitales e infraestructura pública digital. Esto se refleja en la parte de programas o iniciativas gubernamentales que permitan a las personas tener acceso a infraestructura tecnológica. Llámenle internet, llámenle equipos tecnológicos, llámenle dispositivos o algún servicio en línea, vaya, que les pueda servir a los diferentes sectores de la población. Otra de las iniciativas es apoyar a mujeres y jóvenes innovadores y a las pequeñas y medianas empresas en el uso de las tecnologías, donde se puede traducir al tema de capacitación o, en su caso, alfabetización digital, que es el tema que se aborda en estos aspectos. Otro de los ejes fundamentales de este pacto mundial son la construcción de un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, donde se busca fortalecer los marcos jurídicos y políticas para proteger a los niños en línea, es decir, se generan comisiones específicas para generar iniciativas que nos permitan proteger a los niños o el derecho de los infantes, ¿no? En línea, es decir, protegerlos del acoso, del hostigamiento, de la violencia, de la discriminación, etcétera, etcétera. Garantizar que el Internet siga siendo abierta, global, estable y segura. ¿A qué se refiere este tema? Ya ha habido iniciativas donde muchos gobiernos han tratado de privatizar Internet. Sin embargo, este pacto mundial incita aún en lograr que el Internet siga siendo una fuente abierta, es decir, un recurso abierto a cualquier persona, donde cualquier persona tenga acceso a él, donde cualquier persona pueda conectarse, pueda utilizar los recursos, pueda hacer cualquier tipo de trámite o consulta de información sin ser obligado o ser, eh, castigado por lo que haga dentro de Internet, ¿no? Si bien esta iniciativa eh, permite a las personas que tengan acceso a Internet, pues no obliga a ningún gobierno a que lo haga, ¿no? Sin embargo, pues permite que los gobiernos generen políticas públicas que abonen a esta iniciativa. Otro de los objetivos es promover y facilitar el acceso a información independiente basada en hechos y oportuna para contrarrestar la información errónea y la desinformación, que es otro de los grandes problemas que se viven en la era digital, ¿no? El cúmulo de información falsa que se puede consultar en los diferentes medios. En la actualidad existen dos o tres empresas multinacionales que son las que controlan la mayor parte de la información en Internet. Y pues esta información no siempre es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento de ella o al ser libre los medios, pues pueden publicar cualquier persona la información que consideren necesaria o que consideren que abona su libertad de expresión. Pero sin embargo, no toda la información es correcta. Entonces, esta iniciativa viene a tratar de generar acciones para que las personas tengan acceso a información correcta o que puedan consultarse alguna información que vieron en algún medio, corroborarla, ¿no? Si es correcta o no y evitar los fake news que le llaman. Otro de los ejes es fortalecer la gobernanza internacional de datos y gobernar la IA para la humanidad. Como saben, todos ya saben qué es la IA, ¿no? Existen muchísimas iniciativas en la actualidad de IA. La IA se liberó al público en 2022, a finales de 2022. Sin embargo, ya existía desde antes, ¿no? Muchas plataformas ya lo utilizaban en sus algoritmos para el análisis y el análisis de comportamiento de sus diferentes usuarios y a través de ellos pues generar diferentes sesgos de información, en su caso algoritmos que nos permitan llegar a los clientes si son de fines comerciales. Y con esto se buscaba apoyar el desarrollo de marcos nacionales de gobernanza de datos interoperables, es decir, que la IA pueda operar en un ambiente de gobernanza, es decir, que no actúe por su propia cuenta o que sea
una iniciativa que pueda generar información sesgada o que genere información que pueda dañar a terceros, sino que debe haber sectores de gobernanza sobre este tipo de tecnología. Para eso el Pacto Mundial tiene un panel científico internacional sobre el uso de la IA, que su principal objetivo es ese, regular el uso ético y adecuado de la inteligencia artificial, donde este panel se compone de científicos y expertos a nivel mundial que tienen reuniones periódicas sobre estos temas, ¿no? Del uso de la IA y generan a su vez recomendaciones e iniciativas para el control y uso ético de la inteligencia artificial, perdón. Del mismo modo, también se pretende realizar alianzas para el desarrollo de capacidades con IA y considerar opciones para el Foro Mundial sobre este tema, ¿no? La IA en la actualidad está generando ahora sí que muchos ah, puntos de vista, desde el punto de vista del uso ético, el uso correcto, la parte de derechos de autor, la parte de eh, perdón, ahorita se me fue la palabra, pero del plagio de información, por ejemplo, donde en la educación superior en la actualidad se está llevando mucho a cabo este tipo de comportamiento por parte de los diferentes usuarios de la IA, donde utilizan información de terceros que no necesariamente son citados o son referenciados dándole el reconocimiento de los datos, sino que también usan esa información para fines propios, incluso hasta para desarrollar nuevos conocimientos o incluso artículos científicos a través de datos de otras personas que no son reconocidas. Entonces, también esa parte se está tratando en estos paneles, ¿no? Donde se trata de regular el uso de la IA para fines académicos. El diálogo global sobre la gobernanza de la IA 2025 es lo que les comentaba, donde existen expertos que están dialogando sobre este tema y están generando todas esas ideas, iniciativas, contribuciones para que la IA pueda abonar a los ODS, y que no sea solamente un uso irracional de la misma, ¿no? Sino que tenga un objetivo el uso de la IA y que estos objetivos puedan abonar y puedan beneficiar a la población del mundo, no solamente utilizarla como una herramienta. La Carta Española de los Derechos Digitales, como ya les comentaba, es una de las cartas referentes a nivel internacional sobre la regulación de los entornos virtuales y digitales, donde la ciudadanía ante los cambios y disrupciones que traen consigo las nuevas tecnologías. Es decir, esta carta hace hincapié en los principales derechos digitales que tenemos como personas. Se, de- Se desglosa en 6 partes, que los derechos de libertad, los derechos de igualdad, derechos de participación y de conformación del espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos y derechos de garantías específicas. Eh, en particular, la garantía de los derechos fundamentales en el entorno digital, es decir, la Constitución española ya los recoge. Por ejemplo, los derechos de uso y tratamiento de datos personales, los derechos de la privacidad, derecho a la libre expresión. Esta carta solamente es como una guía de cómo deben ser garantizados estos derechos, ¿no? En el ciberespacio. También habla sobre la neutralidad de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, que las redes de Internet o las redes de colaboración internacional pues deben ser neutrales, no deben tener ningún sesgo hacia algún partido político o hacia alguna iniciativa privada o hacia alguna idea, ideología o religión, etcétera, sino que deben ser neutrales, donde cualquier persona puede tener acceso y puede ver datos que sean neutrales sin necesidad de tener algún sesgo, ¿no? Otro de los derechos es la protección de datos personales y privacidad, que esto, pues, casi en todas las constituciones a nivel mundial sí está regulado sobre el uso de datos personales y la privacidad de los usuarios, donde se norma el uso y tratamiento de los datos personales y sensibles que pueden ser
almacenados o transportados de una persona a otra o de un ente a otro de forma adecuada, o en su defecto de no serlo así, pues sí se puede vincular a un proceso. También los derechos del ámbito laboral digital, donde en este ámbito vienen nuevas iniciativas que surgen a partir de la pandemia del COVID-19 en el 2022, donde las personas tienen el derecho, por ejemplo, a la desconexión de la red, donde este derecho se ejerce ya en muchos países, donde el trabajador tiene el derecho a, después de su horario laboral, desconectarse de la red por completo, sin tener ninguna, ningún castigo, ninguna sanción administrativa por este hecho, ¿no? Ya cumplió su jornada laboral y se puede desconectar por completo. Esa es una de las principales iniciativas nuevas que viene en esa parte porque abona a la parte del bienestar de las personas. Otros derechos es el derecho al ámbito laboral digno, donde se incluyen protecciones como el derecho a la desconexión digital y también el derecho a la no vigilancia, es decir, a la privacidad dentro de los entornos laborales. Ese es también un derecho nuevo, el cual se considera que las personas tienen el derecho a solicitar una privacidad dentro de su entorno laboral, que nadie los esté vigilando, que no tengan unas cámaras de vigilancia enfrente de ellos o encima de ellos viendo todo el tiempo qué es lo que están haciendo. Eso es lo principalmente lo que defiende, o lo que sugiere por lo menos. Derechos de menores y colectivos vulnerables, es decir, protege toda la integridad de tanto de los menores como de los grupos vulnerables en el ciberespacio, eh, para que no sean blancos de bullying, de hostigamiento, de discriminación, de algún otro tipo de, de delito cibernético que se puedan generar. También emite todas las recomendaciones. La Carta Española también ya hace un hincapié sobre el uso ético de la inteligencia artificial, es decir, ya abona a cómo debe ser el uso ético de la inteligencia artificial. Incluso existen muchos escritores españoles que se están pronunciando sobre este tema, sobre el uso ético de la inteligencia. No se meten a fondo sobre cómo es que está recabando datos, de dónde saca los datos y demás, pero por lo menos se enfoca en la parte ética, que establece que todas las personas usuarias de esta herramienta deben tener un carácter ético al utilizarla. Que si van a utilizar información de alguien más, pues ahora sí que hagan la citación de esa información o darle el reconocimiento al autor de los datos, ¿no? Para poder garantizar que los datos son correctos y que no están haciendo plagio de esa información, entre otras iniciativas. También aborda la accesibilidad e inclusión digital, que no es otra cosa más que la brecha digital, que hace recomendaciones a los gobiernos para para que garanticen, perdón, el acceso a la información y a la red de Internet de todas las personas que así lo consideren necesario. Esto, como tal, pues va a cambiar mucho dependiendo el enfoque desde cuál se aborde, ¿no? O de la región del país, del mundo donde se esté abordando este tema. En Europa es muy común que la mayoría, si no es que toda la población tenga acceso a este derecho. Sin embargo, si lo traducimos a América Latina o a países en vías de desarrollo subdesarrollados, pues este derecho todavía no se ve reflejado, ¿no? Al 100%. En México, ¿qué hay sobre derechos digitales? México, en su constitución política, reconoce el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Es decir, lo tienen muy general, no tienen algún apartado específico que diga de qué tipo de innovación y qué tipo de tecnologías. En otra iniciativa, la Ley General de Educación establece que de manera progresiva la Agenda Digital Educativa dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y educativos que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación y el conocimiento y aprendizaje digital. ¿Qué quiere decir esto? Que está abriendo las puertas para que la educación vaya integrando la tecnología en los procesos educativos. Más, sin embargo, no tiene, vaya, eh, un hincapié en los derechos de los usuarios, sino que permite solamente la inclusión de la tecnología en los procesos educativos. Y solamente tiene una serie de recomendaciones del uso de esta tecnología. Otra
esta sí está normada, que es una ley, es el derecho a la privacidad. Es fundamental en el contexto digital en México. Este derecho está respaldado en el artículo 16 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales. Eso está plasmado tanto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y hace referencia simplemente al trato de los datos personales y y la privacidad de estos, es decir, de cómo deben ser protegidos, cómo deben ser, en su caso, transportados o trasladados otra persona estos datos en caso de que se necesite. Y esta ley sí es vinculante, es decir, esta sí tiene ya un efecto jurídico ante las personas que lo violenten. Si una persona por alguna razón que es sujeta a, a obtener datos o a procesar datos o a almacenar datos por alguna razón violenta esta ley, pues ya va a enfrentar un proceso jurídico en caso de que las personas afectadas lo demanden, ¿no? Y en México ya ha habido muchas sanciones por este tipo de sucesos. E incluso ha existido muchos eventos, vaya, donde datos personales son transgredidos y son vendidos o se hacen públicos sin que los dueños de los mismos lo permitan, ¿no? Y esto ha generado una discusión entre muchas personas sobre los diferentes formas de sancionar a las personas protectoras de estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas son sanciones a veces administrativas, a veces monetarias, pero son sanciones muy pequeñas, eh, que a final de cuentas el usuario de los datos pues no se ve beneficiado, vaya, de estas sanciones, ¿no? Existen otras iniciativas. Hay una iniciativa muy interesante que la propone la Secretaría Nacional de Transparencia, eh, donde habla de la Carta de Derechos de la Persona Digital en México. Esta carta es similar a las otras cartas existentes, como la española, como la de Brasil o como la de Italia, donde se pretende que las personas mexicanas tengan ese referente, vaya, de cómo actuar en el ciberespacio o en las diferentes plataformas en Internet para garantizar sus derechos digitales. El propósito es proveer un código de buenas prácticas ajustado al marco de los derechos humanos internacionales para el cumplimiento y el avance del ambiente online. ¿Qué quiere decir? Que la Carta de la Persona Digital prácticamente recoge todos los las buenas prácticas que se llevan a cabo, que se recomiendan en otras iniciativas como las de la ONU, como la de la Carta de España, etcétera, para ahora sí que adaptarlo al ambiente del país en México, ¿no? Y que éstas sirvan a los mexicanos como una guía de cómo comportarse en el ambiente digital y conocer sus derechos dentro del mismo. Se divide en 8 capítulos. Cada capítulo pues tiene eh, diferentes artículos que nos dicen qué es lo que, que está rigiendo esta carta o que propone la carta. Se señalan los derechos y compromisos básicos de la persona digital, así como las obligaciones que debe asumir el Estado para garantizar los mismos, a grandes rasgos. Otro de las, voy a irme un poquito rápido porque el tiempo nos está apremiando. En los otros capítulos también se describe la importancia del acceso universal a la información e Internet que tiene toda persona sin restricción alguna, acompañada de capacitación para su uso sin ningún tipo de discriminación. En el capítulo 6 en específico se abordan los derechos digitales de los entornos laborales como consecuencia de la pandemia, donde se olvidaron los horarios. Se incluye el derecho a la desconexión digital, lo que ya habíamos mencionado, regulada ya en la ley española, que es una de las leyes en las cuales se basa esta carta. Y en México se incorpora en el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, que ya está normada. Entonces, ya existe una iniciativa de ley que permite, bueno, más bien que pretende abordar todos estos derechos digitales de las personas en México. Bueno, según Aguilar, 2022, México ocupa el lugar
el último lugar en un total de 30 países en lo que se refiere a la brecha entre el acceso a Internet y el acceso a la educación en línea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a nivel educativo existe una brecha digital muy grande, muy marcada aún en la actualidad. Eh, a pesar de todos los esfuerzos del país y del gobierno por reducir esa brecha, sigue existiendo. Existen muchos sectores de la población que no tienen acceso ni siquiera a Internet. Por lo menos van a tener acceso a equipo especializado, a computadoras, etcétera, ¿no? También existen políticas creadas para atender temas de digitalización y ciberseguridad en México, entre ellas, pues la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2017, la Estrategia de Inteligencia Artificial en 2018, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional 2021-2024, entre otras. Sin embargo, muchos autores coinciden en que a pesar de que ya existen estas estrategias, pues hace falta invertir más recursos en ellas, ¿no? Es decir, si bien existe una policía cibernética en México, pues no está haciendo su trabajo como tal, ¿no? O sea, hacen esfuerzos, pero la infraestructura instalada pues no es suficiente para dar seguimiento a todas las incidencias de violentación de los derechos digitales en México. Bueno, esta carta de derechos de la persona digital dará paso a la apertura de la llamada ciudadanía digital, que es un concepto que se viene abordando en el nuevo modelo de la escuela mexicana, incluso que es un nuevo modelo educativo que se cambió hace 2 años a nivel federal y que en la actualidad todos los niños, jóvenes y adolescentes están llevando a cabo sus clases o tomando sus clases bajo este modelo, donde se busca que los niños desde un nivel primaria empiecen a desarrollar ese llamado, esta llamada ciudadanía digital, donde los enseñan a comportarse de forma adecuada o hacer un uso ético de de todas las plataformas digitales, respetando siempre los derechos tanto de ellos mismos como de los terceros que conviven en estos entornos, ¿no? Es una iniciativa muy interesante. ¿Por qué? Porque viene ahora sí que desde la fundamentación de la educación de los alumnos. Desde primaria, secundaria hasta preparatoria llevan este tipo de educación y ya están conociendo sobre cuáles son sus derechos humanos, cuáles son los derechos a los cuales tienen ellos como personas dentro de los espacios digitales y en caso de que se sientan violentados alguno de sus derechos, pues ya conocen que pueden ejercer algún tipo de acción para solicitar que se respete. Tal cual, la ciudadanía digital se refiere al conjunto de derechos y responsabilidades que las personas tenemos en el entorno digital, entendiendo el Internet como un espacio público, donde nos encontramos con oportunidades para el ejercicio pleno de derechos, pero también con riesgos de posibles vulneraciones. Esta es la definición como tal que maneja la ONU de la ciudadanía digital, donde los estudiantes desarrollarán todos estos aspectos en el entorno virtual o el ciberespacio. Si bien las iniciativas están ahí, aún sigue necesitando, bueno, aún no se reflejan los resultados de este nuevo modelo, ¿no? Apenas tienen 2 años, perdón, que se implementó y bueno, todavía no ajustan los 2 años. Se está en espera de ver los resultados, ¿no? De ver si este modelo está dando resultados positivos en la población, principalmente entre los niños y adolescentes, que veamos un cambio en su comportamiento en redes o cambio en sus conocimientos de sus derechos que garanticen que a futuro estos ciudadanos digitales pues tengan una mayor conocimiento y responsabilidad del uso de los medios digitales. A nivel universitario, existen muchos derechos, entre ellos los derechos de libertad. Comprender los derechos y libertades en el entorno digital universitario, a la identidad, a la protección de datos, al pseudoanonimato, al derecho a la persona a no ser localizada o perfilada, al derecho a la ciberseguridad para garantizar la libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. Esto lo establece Casillas en 2022 de la Universidad Veracruzana, donde hablamos de que la libertad a nivel universitario implica muchas responsabilidades sobre esa libertad. Es decir, el universitario ya tiene acceso a mucho mayores recursos, a mucho mayores herramientas que un alumno de secundaria o primaria.
pero también tienen muchas mayores responsabilidades a la manera, al tiempo de utilizarlas. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar información o datos de terceros, pues ya implica una violentación de esos datos de una tercera persona. Entonces, deben desarrollar estos derechos de libertad siempre y cuando no afecten a terceros. Tenemos derecho de igualdad, derecho de la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital universitario, el derecho de acceso a Internet. Lamentablemente en la actualidad se ven muchos casos de discriminación en los entornos digitales, donde por algún sesgo, ya sea religioso, físico, de creencias, etcétera, etcétera, las personas que tratan de utilizar su derecho de libre expresión se ve mermado por un tema de acoso, de hostigamiento sobre sus creencias o su religión o su apariencia o su origen, etcétera, y que lamentablemente no existe un seguimiento de estas vulneraciones, ¿no? No existe la capacidad en México todavía, y no solamente en México, en muchos países, de dar seguimiento a este tipo de violentaciones que se dan día con día en los entornos digitales, principalmente en redes sociales. Derechos de la participación en la vida universitaria. Los universitarios a nivel superior, pues tienen la capacidad de participar o el derecho de participar en la vida cotidiana de su universidad. Es decir, sin ver mermada, no ver mermado ese derecho de participación, es decir, pueden generar conocimiento, pueden compartir conocimiento, pueden hacer foros, pueden hacer discusiones, pueden hacer talleres, etcétera, que les permitan ser parte de esa vida universitaria y sin que esa sea mermada o sea castigada de alguna forma. Los derechos laborales a nivel universidad, se trata de definir los derechos del ámbito laboral de profesores y trabajadores, es decir, no todo está del lado de los estudiantes, también por parte de los trabajadores, administradores, perdón, profesores administrativos que se asocian el trabajo a la distancia con las clases virtuales e híbridas, el derecho a jornadas laborales, jornadas laborales adecuadas, a la definición de condiciones de trabajo y capacidades tecnológicas, al derecho a la alfabetización digital, es decir, hay muchos profesores que por cuestiones de edad o por cuestiones de las características de sus actividades, su área de conocimiento, pues no tienen la capacidad de esa, no tienen perdón, la capacitación en entornos digitales. Entonces, se asocia a que los profesores también deben tener sus derechos de capacitación, de alfabetización digital en todos los ambientes digitales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los estudiantes están haciendo uso de todas las herramientas posibles y por haber en Internet. Y pues el profesor le toca evaluar, le toca tomar en cuenta todas esas actividades que les envían sus estudiantes. Si no está capacitado, pues entonces va a generar un sesgo de calificación. Es decir, un profesor que recibe una tarea bien hecha, bien bonita, bien redactada por parte de un estudiante que está utilizando la IA, pero el profesor no tiene la capacidad de detectar si el contenido es IA o es contenido nato del estudiante, pues entonces va a haber un sesgo de calificación donde puede calificar mucho mejor a un estudiante que está utilizando IA generativa para generar contenido, a un estudiante que no la usa y que utiliza sus propias palabras, sus propias definiciones, su propia comprensión de lo que está leyendo, pero que no está con la presentación o la redacción que debe, vaya, no es la mejor redacción o la mejor presentación. Y entonces se ve mermado el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque los estudiantes que no usan las herramientas tecnológicas pueden tener una calificación menor que las que sí lo están utilizando. Entonces aquí la capacitación de los profesores tiene que estar en primer plano de las universidades. ¿Por qué? Porque estos sesgos pueden llegar incluso a llevar a la deserción de algunos estudiantes en algunas áreas. En ejemplo, el área de tecnologías, a estudiantes que están estudiando alguna ingeniería o alguna carrera la cual requieran de dispositivos especializados para cursarla y por alguna razón no tienen acceso a ellos, pues los estudiantes se ven mermados en sus aprovechamientos. Es decir, al no tener el equipo necesario, pues no van a cumplir con todas las actividades que les piden los profesores.
o en su defecto se ve mermada su derecho a la educación al darse de baja. ¿Por qué? Por no poder cumplir con los requisitos de las carreras. Es decir, no pueden adquirir equipo, no pueden adquirir servicios de internet porque son costosos o no tienen acceso a equipo especializado en los laboratorios. ¿Por qué? Porque los laboratorios en los últimos años han tendido a que los estudiantes traigan sus propios equipos y a no llevarlos, pues entonces se ve mermado ese derecho a la educación superior de los estudiantes. Retos. ¿Qué retos tenemos a nivel nacional? Las universidades deberían impulsar políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo a todos los universitarios a los servicios digitales institucionales, garantizar el acceso, el derecho a la no exclusión digital. Esto es muy importante. O sea, un estudiante no debe ser excluido de manera digital por no tener los recursos, por no tener los dispositivos o por no tener el recurso económico para pagar el acceso a alguna plataforma o algún software o alguna herramienta de IA. Esto es muy importante y es de lo central que se deben enfocar las universidades. Se trata de garantizar que el derecho y el principio de la igualdad sea aplicable en entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión. Es decir, tratar a todos por igual no quiere decir que todos sean iguales. Existen estudiantes brillantes que no necesitan el apoyo de alguna herramienta, de alguna asesoría. Sin embargo, hay estudiantes que sí lo requieren y no por eso deben tratarse de forma diferente. Todos los estudiantes son iguales y por lo tanto se les debe dar el mismo derecho de acceso tanto a tecnología como a dispositivos, como a condiciones de estudio, etcétera, etcétera. Las universidades deben ofrecer garantías necesarias que permitan la verificación segura de identidad en el entorno digital con la finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones o control de la misma por parte de terceros. Esto se da en muchas universidades donde de repente los subsistemas se ven vulnerados y se generan comportamientos anormales de estudiantes que ven afectado su historial académico o ven afectado su reputación incluso. Esto se debe garantizar en los entornos digitales y virtuales de las universidades. La universidad debe garantizar la protección de los datos personales de los universitarios, así como educar sobre el respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual de los alumnos. Es decir, debe hacerse una capacitación de los universitarios sobre el uso correcto y ético de las diferentes herramientas tecnológicas para evitar las violentaciones de los derechos de autor o los plagios o incluso a vulnerar derechos personales de- derechos de datos personales de terceros. Las universidades deben pronunciarse ante el uso de la IA, lo cual hasta el momento muy pocas iniciativas por parte de la universidad han existido. Definir límites del uso de las mismas, consideraciones éticas de estas herramientas para el uso de ellas, así como la alfabetización digital de alumnos y también de profesores. Esto creo que sus acciones deben enfocarse en este último párrafo, donde esta herramienta es la que más está transformando los entornos educativos. Y si por algo la universidad no se pronuncia ante estos fenómenos, pues va a llegar el punto en que la IA va a socavar el conocimiento, ¿no? Es decir, no se va a poder confiar en los conocimientos generados en las universidades. ¿Por qué? Porque no tendríamos la garantía de que son eh, originarios, si son plagios, si son generados por una inteligencia artificial. Entonces, creo que mayor parte de los enfoques se debe dar en estos aspectos. En conclusión, México ha dado pasos importantes en la consolidación de los derechos digitales. Sin embargo, debe continuar amortizando sus regulaciones con los estándares internacionales, debido a que a nivel local todavía no existe esa legislación que permita garantizar los derechos digitales de las personas en México. Es decir, todavía ante un hecho que se suceda donde eh, se demande la violación de algún derecho humano, pues tiene que recurrir a derechos internacionales en materia de derechos digitales. Bueno. De mi parte, creo que el tiempo ya nos excedió. Agradecerles el tiempo y el espacio y quedo atento ante cualquier duda, pregunta o comentario.
Muchas gracias, maestro. Reiterar esta pues invitación a nuestros participantes. Si alguien tuviera alguna reflexión, algún cuestionamiento que hacerle al maestro Fernando Cosío, es el momento de hacerlo. Eh, Bien, sí, hola, buenos si no días. hubiera preguntas, entonces pues no nos queda más que agradecerle su valioso tiempo, estas importantes reflexiones y aportes que nos comparte este día, maestro, y sin duda, como bien usted lo daba a conocer, la educación debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando siempre este tema de la inclusión, la equidad de género y sobre todo también en esta transparencia en la toma de decisiones. Son muchas las reflexiones que pues nos ha compartido y sin duda sí es prioritario fomentar el uso de tecnologías libres y abiertas en la educación pública. Y bueno, pues vemos en el chat felicitaciones y este reconocimiento que cada uno de los participantes le expresa, maestro. Y bueno, pues sin más, no me queda pues darles a conocer el reconocimiento que tenemos para nuestro ponente del día, a nombre, por supuesto, del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de este organismo de derechos humanos en Nayarit. Doy lectura al reconocimiento por su valiosa y brillante participación, maestro, y que a la brevedad posible le haremos llegar. Este reconocimiento a la letra dice: la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado de Derechos Fundamentales otorgan la presente constancia al maestro Fernando David Cosío Galván por haber dictado la conferencia Derechos Digitales, Riesgos y Avances hacia la Garantía del Derecho Humano a la Educación Superior, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual el día de hoy, 26 de marzo de 2025, Tepic, Nayarit, a 26 de marzo del año en curso. Lo firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y pues no nos queda más que agradecerle por su tiempo, también a cada uno de nuestros participantes por atender esta invitación, esta convocatoria que realizan pues cada una de las instituciones organizadoras de este importante seminario en derechos humanos, este seminario permanente, y pues agradecerles y recordarles que este seminario responde a la prioridad planteada por este organismo de seguir garantizando a la población nayarita y a todas, todos y todas la protección de sus derechos humanos y la construcción de una sociedad más libre, justa y segura. ¿Algunos comentarios finales, maestro, que quisiera darnos? Pues nada, nada más agradecer nuevamente el espacio que nos brindaron para esta ponencia y pues destacar que es un área muy amplia de que se puede abordar de diferentes sectores y que pues es un área que si alguno de los oyentes quisiera abordar en sus temas de investigación, en capítulos de investigación, etcétera, pues se pueden adentrar a este tema, ¿no? Es un área muy buena ya que en México existen muchas áreas de oportunidad eh, sobre la generación de propuestas e iniciativas de ley para regular este tipo de derechos. Muchas gracias de nuevo y quedamos al pendiente. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta entonces. Igualmente, buenas tardes.